Buenas tardes. Hacemos nuestra oración celebrando hoy a la Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, y también teniendo presente que es la Jornada Mundial del Enfermo. Hacemos nuestra oración especialmente por quienes están sufriendo alguna enfermedad. Para este día tomamos el comienzo del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4000 personas. Luego Jesús los despidió, enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. En la primera multiplicación de los panes que nos cuenta Marcos en su Evangelio, lo que conmovió a Jesús fue el ver a las multitudes como ovejas sin pastor, y lo primero que hace es quedarse enseñando. El pastor es el que muestra los caminos, el que enseña las cosas importantes de la vida. Esa apareció como la primera necesidad. Después surge la otra, la necesidad del alimento. Ahora directamente Jesús nota que la gente está desde hace 3 días con Él y que necesitan alimentarse, que es peligroso que vuelvan a sus casas, podrían desfallecer en el camino. Y Jesús subraya además que algunos han venido de lejos. Es una expresión sobre la que uno podría detenerse un poquito, porque en la palabra de Dios los que están lejos son los que están fuera de la tierra de Israel, siendo judíos, o directamente los que son paganos. Es una lejanía que no tiene tanto que ver con una cuestión geográfica. Probablemente no nos sea muy difícil imaginar o entender esta figura de los que están lejos. Es probable que podamos identificar personas que viven cerca de nosotros o que andan cerca de nuestras casas y sin embargo sentimos que están lejos y a lo mejor viven a 10, 15 minutos, pero están lejos porque tienen otro modo de vivir, otras posibilidades, otras expectativas. Es una imagen que se ha trabajado mucho, me acuerdo en mis tiempos en San Cayetano, con los santuarios. La gente que se acerca a los santuarios a veces reconocemos que vienen de lejos, distantes de la cultura religiosa a la que estamos acostumbrados. Y curiosamente, esta segunda multiplicación sucede en tierra de paganos. Tenemos que recordar que Jesús estaba recorriendo tierra de paganos. Entonces, el signo parece ser muy claro. Jesús, que ofrece el pan de la palabra en la tierra de Israel, en la primera multiplicación, abundantemente, valiéndose de lo que los discípulos tienen y pueden hacer, hace lo mismo ahora en tierra de paganos. No es poca cosa para pensar cuántas conclusiones sacar. En primer lugar, esta realidad de que el don de la enseñanza de Jesús y después de la Eucaristía, porque sabemos que, gracias al Evangelio según San Juan, que estas multiplicaciones también tienen alguna referencia a la ofrenda que Jesús va a hacer de su propio cuerpo como alimento para los creyentes y en definitiva para toda la humanidad. Entonces, una reflexión que podríamos hacer en torno a la gratuidad. Es Jesús el que se ofrece tanto a los judíos como a los paganos, prácticamente sin condiciones. Nosotros lo tenemos presente en cada Eucaristía, decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Esta conciencia del don gratuito de Dios que nos hace perder
de vista, afortunadamente, todo lo que tenga que ver con los méritos que podemos hacer nosotros para acercarnos a Jesús, y que de algún modo nos hace también perder toda pretensión de discernir quiénes están en condiciones de acercarse a Jesús y quiénes no. Jesús a judíos y a paganos por igual se ofrece, entregándose en este signo de la multiplicación de los panes, entrega su enseñanza y entrega su vida. Una linda realidad para tener presente en la fiesta de la Virgen. Hay un cuento, un cuento con moraleja, es muy lindo, que habla de un hombre que entra al cielo y encuentra allí a muchos pecadores. Entonces, cuando lo encuentra Jesús, le llama la atención por esto, dice: hay muchos pecadores acá adentro, y Jesús le responde: son cosas de mi mamá, como haciéndonos ver en definitiva que el corazón misericordioso de Dios se acerca o muestra su ternura de una manera muy particular en la Virgen. Pidamos en este Día de la Virgen celebrar la misericordia de Dios que se nos regala en Jesús, que se regala a todos, que espera que sus discípulos seamos también quienes con los dones recibidos nos acerquemos a quienes puedan necesitarlos sin distinción alguna, que podamos también nosotros con Jesús ofrecernos por el bien de los demás, de una manera particular en este día pedirle a Dios la gracia de ofrecernos en servicio a los enfermos, de acompañar de la mejor manera que podamos a quienes están sufriendo alguna enfermedad. Se lo pedimos a Dios por intercesión de la Virgen. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.